Ahí está, solitario, silencioso. Su objetivo sigue siendo un misterio. Las piedras inmóviles parece que quisieran decir algo. En torno a ellas han surgido cientos de leyendas, siglo tras siglo. Se tardó miles de años en construirlo, pero nadie puede decir a ciencia cierta quién lo construyó. De él emana una especie de hechizo. Yo presiento que la gente que lo construyó lo hizo con un fin concreto que quizá no se limite al astronómico. Puede ser una especie de tumba, un templo o un observatorio, o tal vez todo esto y más. Se le llama Stonehenge. Más allá de lo que se sabe, existe un mundo inexplorado de sombras y de fantasmas. Una tierra que no conoce límites de tiempo ni de espacio. Desde el amanecer del descubrimiento hasta el anochecer de la catástrofe. Un viaje al universo de lo inexplicable, de lo imprevisible, de lo increíble. Un lugar más allá de la realidad en el que ninguna pregunta quedará sin respuesta. Un lugar donde el mito y la leyenda son ley y la superstición una ciencia. Viaje a un mundo de secretos y misterios. Es hora de que comience nuestro viaje. ¿Cuál era tu finalidad? ¿Cómo fuiste construido? Stonehenge, un enigma. El saber cubre las paredes de esta biblioteca, y con estos medios ese saber puede ser nuestro. Lo único que se puede saber de ellas es que están ahí. El autor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, escribió en el siglo XVIII estas palabras acerca de las piedras que componen este extraño monumento que ya entonces era antiguo. Stonehenge se ha convertido en el símbolo de todo lo grandioso, de todo lo fantasmal y misterioso. Sin embargo, sabemos bastante acerca de este puñado de piedras colocadas con precisión geométrica en la llanura de Salisbury, en Inglaterra. Se diría que Stonehenge siempre ha estado aquí. Cuando los romanos ocuparon Bretaña, Stonehenge ya les estaba esperando. Levantaron sus campamentos en las proximidades y lucharon contra los fieros celtas. Fueron los romanos quienes primero asociaron Stonehenge con los sacerdotes celtas llamados druidas, una creencia que ha persistido desde entonces. La primera descripción moderna que tenemos de Stonehenge procede de un notable diácono que en el año 1130 escribió: «Nadie puede concebir cómo unas piedras tan grandes fueron llevadas hasta allí, ni cómo fueron elevadas, y tampoco por qué se construyó en ese lugar. Como el mito de los druidas, estas afirmaciones se mantienen aún hoy». La palabra Stonehenge procede de dos antiguas palabras inglesas. La primera, stand, que quiere decir piedra o stone, y la segunda, henge, que quiere decir gozne o engoznar. Stonehenge ya era conocido con esta denominación en los tiempos medievales, y en aquellos tiempos oscuros se propagaron muchas teorías sobre su construcción. La teoría más popular, a mi parecer, es que en los tiempos del rey Arturo se pidió al mago Merlín que levantara un gran monumento en el sur de Inglaterra en memoria de los nobles muertos. ¿Cómo movieron unas piedras tan grandes? Es un misterio. Dudo que Merlín pudiera hacerlo por medio de la magia. Creo que fue una labor de titanes, pero no sé cómo lo hicieron. La explicación más lógica que tiene el transporte de estas grandes piedras hasta la proximidad de Stonehenge es que debieron de hacerlo sobre trineos. Probablemente lo lógico es que lo hicieran en invierno,
Si tuviéramos que mover unas piedras tan grandes, sería mucho más fácil hacerlo en trineos, sobre una superficie nevada o helada, como con esquís. Y puede que a aquella gente que debía de ser bastante ingeniosa se le ocurriera hacerlo así. Stonehenge fue construido en 3 fases distintas a lo largo de 2000 años. El proceso comenzó en el período conocido como Edad de Bronce Tardía. Cómo un grupo de agricultores carentes de todo conocimiento técnico pudo transportar y ordenar estas inmensas piedras ha sido objeto de continuos debates. Veamos algunas teorías sobre su construcción. Muchas argumentaciones se centran en las inmensas piedras lisas que lo constituyen. Estas piedras no se encuentran en las calizas llanuras de Salisbury. Tuvieron que ser traídas de lejos. Quizás siguieron esta ruta y fueron transportadas sobre trineos o quizá a lo largo de este río. Una vez llegadas a su emplazamiento, las piedras de muchas toneladas de peso debieron de ser elevadas mediante postes cuidadosamente entrecruzados y fuerza bruta. La gran dureza de las piedras obligó a trabajarlas con herramientas del mismo material. Se unieron unas con otras como un mueble por medio de clavijas talladas y de agujeros para engarzarlas. Los antiguos construían bien. La cantidad de tiempo que se invirtió en levantar Stonehenge representa incontables horas de duro esfuerzo. Es increíble que aquellos hombres dedicaran su vida y la de sus hijos y la de los hijos de sus hijos a tan monumental tarea. Pero la prueba está ahí. ¿Por qué fue construido Stonehenge? ¿Qué finalidad pudo inspirar tan increíble devoción y constancia? Como hemos podido ver, uno de los mitos más persistentes sobre Stonehenge es que fue un lugar de adoración para los druidas, pero esto no es cierto. Está prácticamente demostrado que Stonehenge fue construido por las gentes del lugar y no por los druidas. En primer lugar, a los druidas les gustaban los bosques y Stonehenge está emplazado en una llanura bastante desnuda. En segundo lugar, los druidas no estuvieron allí y en tercero ni siquiera existían cuando se comenzó su construcción. Otras teorías dicen que fue un monumento romano, un cementerio, un templo fenicio o una construcción de un grupo de arquitectos errantes de la ciudad perdida de Troya. Pero en 1965 se presentó la primera teoría plausible, no por un arqueólogo, sino por un astrónomo, Gerald Hawkins. Primero fui a Stonehenge, donde tomé varias fotografías de la salida del sol y miré a través de los arcos para ver si había una clara visión del horizonte. Luego, la Sociedad Nacional Geográfica llevó a cabo un examen aéreo, gracias al cual pude tomar medidas exactas y calcular lo que podía verse desde allí unos 2000 años antes de Cristo. Había hecho muchos cálculos y empleé un ordenador para comprobarlos y para calcular unas cuantas de lo que llamamos alineaciones. Por fin descubrí que Stonehenge estaba relacionado con un esquema en el cielo. El Sol y la Luna forman un esquema. Stonehenge y su estructura están ligados a ese esquema. De modo que podríamos decir que Stonehenge es una especie de indicador de las estaciones del año y de las fases de la Luna. La gran arqueóloga británica Yerketa Hawkes, que no cree en Hawkins ni en sus teorías, dijo: cada edad tiene el Stonehenge que desea y merece. Yo opino que eso es exacto. La posibilidad de llegar a saber lo que pretendían es prácticamente nula, porque no dejaron nada escrito. Por tanto, la teoría de Hawking es tan buena o tan mala como cualquier otra. A mí me da la sensación de que la gente que lo construyó tenía un objetivo muy definido, quizá más allá de lo astronómico y lo religioso. Me encantaría saber qué les impulsó a hacerlo, pero quizá nunca llegue a descubrirse. Stonehenge es fantástico, pero no único en su género. Inglaterra está literalmente cubierta de círculos de piedras desparramados por el campo. Estos y Stonehenge podrían formar parte de una potente red de líneas magnéticas llamadas líneas yacentes, una especie de tela de araña que, según algunos, todavía influye sobre la vida de los hombres. ¿Pueden existir estas líneas? ¿Por qué fue el emplazamiento de Stonehenge el lugar elegido para una construcción que duró 2000 años? ¿Y por qué algunos lugares se aprecian por ser puntos de energía mientras otros se evitan cuidadosamente? La respuesta puede hallarse en algo llamado línea yacente.
El 30 de junio de 1921, un hombre de negocios inglés llamado Alfred Watkins tuvo lo que solo puede describirse como una experiencia mística. Mientras paseaba por el campo cerca de Herefordshire, de pronto percibió una red de surcos rectos en la tierra. A él le pareció que estas líneas representaban algo conocido como energía telúrica, una especie de fuerza magnética con la que los antiguos sintonizaban muy bien. Sus teorías han atraído a muchos creyentes. Hay una serie muy interesante de líneas yacentes que irradian desde Stonehenge y afectan a otros puntos megalíticos situados en los alrededores. Mucha gente cree que las líneas yacentes son una especie de canales para la transmisión de alguna clase de energía. Esta energía parece considerarse como una energía psíquica. Hay tantas piedras y montículos en los alrededores de Stonehenge que si se traza una línea recta, siempre se tropieza con algo. Sin embargo, parece que estas líneas significan algo en realidad. Es fácil no dar crédito a la visión mística de un hombre, pero es difícil no dárselo a la investigación científica. Las líneas yacentes son una teoría que complementa y no contradice la idea de que Stonehenge puede ser una especie de observatorio. Pero Stonehenge no es la única estructura de piedras misteriosa que hay en Inglaterra. Hay cientos de círculos pétreos por toda la campiña, y su alineamiento puede reforzar la teoría de las líneas yacentes. Estas líneas no son una coincidencia, existen realmente. Si Stonehenge fue concebido como un observatorio, su orientación en este esquema puede tener un significado aún no descubierto. Como de tantas otras cosas de Stonehenge, solo podemos hacer suposiciones. Stonehenge no es el único observatorio de la antigüedad. A unos 9.000 kilómetros de distancia, cerca de una cordillera de Arizona, en los Estados Unidos, existe otro. Independientemente de los maestros constructores de Stonehenge, otros hombres construyeron observatorios muy similares. A primera vista, esto parece estar absolutamente alejado de Stonehenge. Es el sur de Arizona, y cerca de este lugar hay una estructura construida por un grupo de indios llamados los Huhuka hace 350 años. Son muchas las teorías acerca de la finalidad de esta construcción. Se llama Casa Grande. Quizá fue la residencia de algunos indios nobles, tal vez el edificio del ayuntamiento o algo más sublime. Cortado a través del muro hay algo fantástico. Una ventana alineada precisamente con el solsticio de verano. Dentro de la Casa Grande hay 11 estancias. 3 de ellas tienen unas aberturas especiales a las que llamamos agujeros de observación. Estos agujeros de observación apuntan al horizonte en diferentes direcciones. Hay uno de ellos que apunta a la puesta de sol. A esta ventana la llamamos la ventana del solsticio y marca el punto de la puesta del sol en el solsticio de verano. O sea, lo que la mayoría de nosotros tomamos como el primer día del verano, el día más largo del año. El 21 de junio. Esto es una especie de punto natural de comienzo o de fin del ciclo anual del Sol. En el mundo entero se celebra de una forma u otra. Poco después del verano es la época de la cosecha. Una cadena de ceremonias lleva hasta la estación de las lluvias. Era una época del año muy importante para los indios del desierto. ¿Podría haber alguna relación entre la Casa Grande, situada en el nuevo continente, y Stonehenge en el antiguo? Algunas de las alineaciones de la Casa Grande son iguales a las de Stonehenge. La relación, si es que existe, está en el Sol y en la Luna. Cualquiera que observe el Sol y la Luna llegará a las mismas conclusiones acerca de sus efectos y de sus ciclos. Stonehenge es el más famoso, el nuestro no es tan famoso. Los antiguos llevaban ya 20.000 años de tradiciones a sus espaldas. Tradiciones que empezaron cuando por primera vez levantaron la vista al cielo y observaron el movimiento de las estrellas. Cuando estos observatorios pétreos fueron construidos, el ritmo de los cielos ya formaba parte de sus vidas y grabaron y encerraron sus conocimientos en formas que aún estamos lejos de comprender. La Casa Grande es una prueba de que diferentes culturas que vivieron en tiempos diferentes se parecen mucho a la hora de enfrentarse al infinito.
En New Hampshire, en los Estados Unidos, existe otra extraña estructura que sigue siendo un enigma. Por muchas razones no debería existir. Su nombre muy apropiado es la Colina del Misterio. Hay mucha gente que cree en un mundo metafísico que está justo al otro lado de las fronteras de la percepción normal. También hay mucha gente que no cree en esto. Stonehenge y otras estructuras antiguas son un campo de batalla para ambas concepciones del mundo. Como resultado, han surgido muchos conceptos equívocos. En New Salem, New Hampshire, en los Estados Unidos, existe otra rara estructura de piedra que ha originado muchas controversias durante 200 años. Como ya hemos dicho, se llama la Colina del Misterio y está compuesta por una serie de piedras talladas colocadas con precisión matemática en este bosque. Según muchos creyentes, es un antiguo punto de energía. El Stonehenge de América es quizá el mayor y más antiguo complejo megalítico que jamás haya sido encontrado en los Estados Unidos. Data de unos 1000 años antes de Cristo y es un enorme complejo construido en piedra por el hombre antiguo. Esta estructura tiene mucho en común con la de Stonehenge en Inglaterra, pero también tiene una gran diferencia. La mayor semejanza radica en que el hombre antiguo tuvo capacidad para organizar un calendario astronómico ordenando piedras gigantescas. Alguna gente dice que aquí no llegó nadie antes que Colón, pero nosotros decimos que sí. Vinieron de Fenicia, vinieron de un montón de sitios. Hace 4 o 5 mil años existió un comercio muy intenso entre nuestro país y Europa. Tenemos certeza de ello por las numerosas pruebas de datación mediante el carbono que hemos hecho. La primera que hicimos nos dio la fecha del 173 a.C. Hicimos otra en otra zona y nos dio como fecha el 1525 o 26 a.C. Si este lugar representa un enclave europeo en América de hace 4000 años, teníamos globalmente un nivel tecnológico más elevado de lo que se suponía. Habría que volver a escribir el libro de la historia. Yo no creo que haya ninguna prueba fiable que confirme que los pueblos de la antigüedad cruzaron los mares desde el Viejo Mundo y vinieron a Nueva Inglaterra a construir la Colina del Misterio. Desde luego ignoro quién la construyó y cuándo, pero casi seguro que es relativamente reciente. Probablemente no tenga más que unos cuantos siglos y sea producto de los primeros colonizadores del Nuevo Mundo. Estos lugares misteriosos han atraído a muchos hombres y mujeres a lo largo de miles de años. Si la Colina del Misterio es realmente antigua, nos obligaría a reconsiderar nuestro punto de vista sobre la primitiva fundación de los Estados Unidos. Si se levantó en el siglo XVIII, entonces es una prueba fascinante de la obsesión del hombre por el poder de los cielos. Los antiguos poseían conocimientos que se han perdido con el paso del tiempo. Con seguridad Stonehenge es buena prueba de ello. ¿Qué puede aprender el hombre moderno de estas magníficas realizaciones? ¿Podemos recuperar algo de los conocimientos perdidos para transformar nuestro mundo de hoy? Yo creo que tenemos ya suficientes pruebas para llegar a la conclusión de que, sea lo que sea Stonehenge, desde luego no es un observatorio astronómico de precisión. Es probable que sea lo que los arqueólogos afirman desde hace tiempo, un centro importante de la civilización que lo construyó. Cumpliría primariamente una función religiosa por lo que es un templo, pero es probable que cumpliera también una función pública, sirviendo como centro de gobierno o al menos de poder. También pudo tener una función económica y social. Retroceder 5000 años y tratar de comprender lo que aquella gente pensaba es realmente imposible. Necesitaríamos una máquina del tiempo. Ellos tenían una experiencia que nosotros no poseemos. Vivían al aire bajo un cielo abierto. Formaban parte de lo que llamaban el universo. Este los hería y los golpeaba. Estaban vitalmente involucrados en los cambios de los cielos. En el estudio de Stonehenge yace siempre la duda de cómo una cultura tan poco avanzada pudo concebir y ejecutar una obra de tal envergadura. Pero es una arrogancia pensar que nosotros hemos absorbido todo el saber de nuestros antepasados. Probablemente ellos pensarían que somos nosotros la civilización poco avanzada, porque su íntima comprensión del mundo físico es algo que con seguridad nosotros jamás volveremos a poseer. Stonehenge es único. En todo el mundo hay montones de monumentos megalíticos, pero no hay nada como Stonehenge.
Sin embargo, el mayor misterio es por qué ejerce esa influencia sobre la gente. Es un lugar sorprendente que escapa a nuestra comprensión y tan fascinante que está más allá de la razón. No es porque sea tan grande ni tan extraordinario por lo que nos impresiona. Stonehenge es un monumento al artista que yace en el hombre, al genio que yace dentro de la humanidad. Al hacer lo imposible, al captar y trasladar un sueño a la piedra, los antiguos constructores de Stonehenge dejaron a sus descendientes un símbolo de cómo el arte y la ambición pueden llegar a acercarse a lo eterno. El hombre construyó Stonehenge y todavía nos fascina. ¿Qué monumentos dejaremos nosotros a la posteridad? Secretos y Misterios presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del productor no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos misterios.